Tengo entendido que pues la escritora Rosemary Tapia tiende a utilizar un método muy bueno que es la verdad algo que yo admiro, que es que utiliza lo que es los primeros párrafos como para, como para momentos de fuerte impacto, para llegar, para hacer llegar esa curiosidad y esas ganas de saber del lector cómo va a terminar la historia. Es algo que la verdad me encanta, es una técnica que me atrapa dentro de sus libros y la verdad la admiro demasiado por ello. Gracias. Buenos días, escritora Rosemary. Soy Ariana Chavarría. Me da un gusto comenzar con este conversatorio, pero antes no quiero comenzar con mi pregunta sin expresarle el placer que me da que estemos dialogando con usted el día de hoy. Creo que es una experiencia muy enriquecedora. Tampoco me gustaría hacer mi pregunta antes sin exaltar el interés que me despierta el tipo de círculos prolíficos que como escritora usted se ha encargado de crear a través de todos estos años en la sociedad panameña, y creo que muchos de los que estamos aquí podemos atestiguarlo. A lo que me refiero es que usted ha representado como una promotora literaria para la juventud y más que una promotora literaria, es una promotora literaria con el deseo de dejar una huella o un crecimiento personal en cada uno de los que la leen. Entonces, es aquí donde puedo plantearle mi pregunta. Yo sé que en su libro, en la continuación, Roberto por el buen camino, usted hace, los temas recurrentes son las palabras fe, amor y perdón. Y me gustaría dirigir entonces mi pregunta a esos temas. Pues me siento muy identificada con ellos porque han sido palabras con las que he crecido durante toda mi vida. Entonces, me gustaría preguntarle qué representan estas palabras para usted y a partir de eso, qué era lo que buscaba transmitir acerca de ellas, especialmente acerca del perdón. También me gustaría, antes de que responda, disculpe, exaltar mucho su trabajo como promotora literaria. Especialmente puedo dar un ejemplo que admiro mucho, que es los círculos literarios que usted crea, como los círculos de sembradores, siembra de lectores, que es un programa con más de 278 círculos de sembradores, que yo creo sinceramente que ha representado la incursión a la lectura de muchas personas. Entonces quería transmitirle eso, mi admiración hacia usted, y la verdad que es un placer tenerle el día de hoy aquí. Entonces vuelvo a repetir mi pregunta, y es que qué representan las palabras fe, amor y perdón en su vida y qué buscaba transmitir acerca de ellas, especialmente acerca del perdón, que creo que es algo que nos cuesta a muchos de nosotros. Gracias. Las preguntas las respondo al final. Si gusta, podemos hacer tipo un conversatorio y las puede responder ahorita. Bueno, te voy a decir, para mí la fe, el amor, el perdón y la solidaridad son pilares que se deben fundar en toda familia. Si esos fundamentos existieran en todas las familias, como lo hicieron mis padres, que desde muy pequeños nos educaron en base a esos conceptos, casi todos los problemas se solucionarían. El perdón es una manifestación del amor en una circunstancia terrible, pero el perdón no es un regalo, ni tiene que merecérselo la persona. Si es un regalo para ti, porque vas a sacar todo el resentimiento de tu corazón. Porque si tienes resentimiento a una persona, es como tomarte un veneno que tu enemigo, le vas a dar a tu enemigo, te lo tomas tú y la que muere eres tú. Esos sentimientos nos hacen daño y nos enferman. Perdón no significa reconciliación. Ya tú sabes cómo es esa persona
y no le vas a dar una oportunidad a que te vuelva a hacer daño. Pero el perdón es negarse a la venganza. No decir yo me voy a cobrar eso. Y no tener ese sentimiento de resentimiento y de odio por la persona que te hizo daño. La fe es la que nos sostiene durante toda la adversidad que la vida nos presenta. Y el amor es un regalo para nosotros y los demás. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Natalie Bárcenas y me gustaría hacerle dos preguntas a la escritora Rosmarie. La primera vendría siendo en relación al libro Roberto por el buen camino y los centros de cumplimiento de menores. Se sabe que es una historia de lucha, superación, valentía y resiliencia, haciendo referencia a los muchos que logran salir regresando con sus familias y a la sociedad. Pero de igual manera hay algunos que vuelven a caer por escasez de esos 4 factores regresando a los centros. Mi primera pregunta sería, ¿qué consejo usted daría a los jóvenes que piensan que están condenados, cicatrizados a ese modo de vivir tan dañino, al mismo tiempo que les durará el tatuaje que se realizaron en símbolo de la pandilla a la que pertenecían o a la cicatriz de una pelea de por vida? Y la segunda pregunta sería en referencia a una frase que me llamó la atención, que dijo en la Feria del Libro: hay delincuentes que son imposibles de redimir. Quisiera saber qué fue lo que la inclinó a ese pensamiento. Y de antemano, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, yo te voy a referir, cuando yo hice Roberto por el buen camino, yo hice la investigación en el centro de cumplimiento. Y en la presentación pedí permiso y 17 jóvenes fueron a la presentación y durante 14 meses asistieron a un círculo de lectura en Excedra, el círculo del profesor Ricardo Ríos, donde yo iba todos los meses. De esos 17, 16 no han regresado a prisión. Hay uno que es sicario. Lamentablemente ese no se pudo salvar. ¿Por qué? Porque cuando regresó a su casa de la cárcel le pasó de todo. Mira que en la fundación que yo estuve me dijo una de las madres que cuando ellos deciden cambiarse, todo lo malo les pasa. Entonces, una persona que mata 5, 6, 7 veces por encargo, es muy difícil redimirlo. Entonces, por eso la frase. Y también quiero contestar la pregunta, porque yo pensé que eran al final, del muchacho que dijo, yo no dije que en Panamá no se lee, yo dije que esa realidad se ha cambiado. En Panamá sí se lee, porque yo he vendido más de 500,000 libros. Entonces, ¿quién los lee? Los leen los jóvenes, los leen sus padres. Cuando llegas al joven llegan a 4 generaciones. El papá y la mamá ven que está leyendo y dicen, yo voy a ver qué está leyendo. Los abuelos ya leían. Él y posiblemente sus hijos que le van a decir, cuando yo estaba en 5º grado me mandaron Travesías Mágicas, Los Ángeles del Olvido. Y los niños van a leer, sus hijos. Entonces en Panamá sí se lee. Cambiamos esa realidad y ahora son 392 círculos de lectura, porque ahora se están abriendo círculos de lecturas amicales y familiares por Zoom. Entonces, esto de siempre lectores crece, porque cada lector tiene un compromiso, conseguir por lo menos un lector. Hay lectores que han conseguido hasta 20 lectores. Entonces, esa es la grandeza de ese proyecto. Entonces, y Roberto por el buen camino, tengo que actualizar la web, ya tiene 101,000 libros editados. Ese ha sido el libro más leído en todos los tiempos en Panamá. Qué interesante, Rosmarie, lo que señalas, sobre todo en relación con los círculos de lectores. Definitivamente, esa es la cuna del futuro de la
de los lectores buenos, de los lectores auténticos, porque muy interesante lo que planteó Diego Tenas cuando señala que a él le preocupa la situación de que la juventud lee pero no comprende. Ese es uno de los mayores problemas que existe a la hora de que los docentes proyecten el conocimiento y los discentes, los estudiantes, no llegan a responder lo que se le pregunta. Allí es donde está el problema básico del aprendizaje realmente, y es que no hay una lectura comprensiva. Norma, yo tengo una respuesta para eso. Yo desde el inicio de mi carrera procuré un lenguaje sencillo, expresar ideas profundas con palabras sencillas, y a mí me han leído en la Hipólito Pérez Tello en varias escuelas de Arraiján desde tercer grado, cuarto grado, y los niños entienden lo que leen. Lo que pasa es que hay ciertos escritores que tienen un estilo tal vez muy académico, pero usan palabras de difícil comprensión, y si el estudiante tiene que suspender 20 veces para buscar la palabra en el diccionario, no va a entender nada. Entonces yo procuro buscar palabras sencillas, porque yo no quiero llegar al diccionario de mis lectores, yo quiero llegar a su corazón. Así es. Sí, la temática está dada, y el motivo recurrente de tus libros todos responden justamente a lo que acabas de señalar. Definitivamente, el escritor que quiere ser leído por jóvenes tiene que adaptar su léxico a la juventud, a ese léxico que maneja la juventud. Y de hecho, inclusive con ese libro de Roberto Por el Buen Camino, yo tuve una experiencia muy linda a nivel de universidad. Inclusive dimos una mirada diferente al libro. Ya no eran muchachos de escuela primaria ni mucho menos de secundaria, ya estaban en un nivel superior. Entonces tomé el libro como base justamente para facilitarles que pudieran ellos resolver el problema, y empecé a trabajar los conceptos de lingüística a través de Roberto Por el Buen Camino. Y recuerdo que me hicieron un trabajo extraordinario sobre el concepto de que la palabra denota y connota al mismo tiempo. Y entonces hicieron por grupos, dividí a los muchachos, Romeri, y aquello fue una maravilla. La motivación que tenían ellos, porque ya conocían el contenido del libro y volvieron a reencontrarse con algo que les había creado mucha satisfacción. Pero esta vez la mirada era un poquito diferente. Yo digo, ahora van a hacer listas de las palabras denotadas. La denotación, les expliqué claramente, es tal y cual aparece en el diccionario. La connotación es enteramente subjetiva. El sujeto, usted, yo, ¿qué es lo que quiero decir con ese mami que aparece allí? Porque mami puede ser su mamá, una manera cariñosa de decirle mami a mamá. Pero mami también tiene una connotación diferente cuando usted va, por ejemplo, y pasa por allí, por esos, este era el ejemplo clave y clásico que les decía. Están los muchachos de la construcción 12 del mediodía, cuando es la hora en que ellos están almorzando. Bueno, esa palabrita que ellos señalan, pasan la señora, las niñas, etcétera, etcétera, y se oye una clase de mami con un ritmo diferente, con una entonación diferente. Ya ese mami está connotado, y usted ahí puede tener toda una cantidad, porque depende del mami, de ese mami que se diga, y el entorno lingüístico que hay alrededor. Entonces los muchachos de primer ingreso vieron tu libro desde una mirada diferente, ya con más profundidad, es decir, la semántica del texto fue realmente interpretada, y era lo que le respondo a Diego. La preocupación suya esa preocupación suya de que no comprenden, tiene que ir mermando sobre la marcha cuando el estudiante sea consciente de que en la medida en que va creciendo, pues va captando mucho más conocimiento. En mi curso lo que hacen es ver el idioma
un poco hacia adentro, conocer por qué de un símbolo lingüístico, por qué de la semiótica, de la semántica, de la semasiología, trabajamos esos términos. Entonces los muchachos ya se van adentrando en una visión, una óptica diferente de lo que es la palabra en sí, desde una perspectiva lingüística, naturalmente. Así que realmente es valiosísimo que esta mañana, Rosemary, tú estés dando ese tipo de explicaciones. ¿Por qué su léxico, ese vocabulario que utiliza en sus libros, tiene que ser así, simple, sencillo, sin tanto academicismo, porque es justamente para un grupo específico de lectores? Definitivamente. Las personas adultas lo disfrutamos igual de bien, porque naturalmente es muy fácil para los adultos entenderlo, pero también nos alegra y nos llena de emoción el saber que tenemos una escritora en Panamá que no es ocioso el que seas la más vendida, la más gustada por la juventud, etcétera, etcétera. No sabes la pasión que hay cuando pues ellos pensaron, profesora, ¿y será posible que nos acompañe esta mañana? Por supuesto, esa es otra de las características de la escritora Tapia, Rosemary Tapia, donde la invitan, no importa que sea churuquita chiquita en Penonomé, ella va y asiste a ese conversatorio. Es interesante, Rosemary, la manera en que tú te prodigas para tus lectores, y eso también es un punto positivo a tu favor. Realmente mis estudiantes han hecho este trabajo con mucha energía, le han puesto toda, pues ya sabes tú, y lo que van a ganar ellos lo saben, son 5 puntos, 5 puntitos, pero son 5 puntos, y yo no veo los puntos como les digo yo, no son puntos per se, es la experiencia que le va a quedar a usted para el resto de su vida, son las vivencias que tienen al entrar en la universidad. Entonces, por eso yo insisto, la educación redime cualquier cosa. Ustedes son privilegiados, cuiden ese puesto que tienen allí, que se han ganado por mérito, porque han hecho sus exámenes, los han aprobado. Entonces es un privilegio tener un sitio allí. Hay muchos que están esperando que usted se vaya para entrar. 10, 15 están esperando su puesto, así que usted lúchelo, trabaje, esfuércese, de eso se trata. Y procuramos justamente eso, exponerlos a distintas situaciones. En la medida en que afrontan situaciones diversas, en esa medida ellos van a trabajar y a estar mucho más conscientes de que todo es hay que hacer un esfuerzo para lograrlo. Nada es por tan fácil. No se le va a dar nada por granted. No puede ser, como les digo yo. De manera pues que si hay alguna otra pregunta, Carlos. Hay algo muy importante que tú tocaste, mami. Ella le explica a la hija el nombre de mami. La mamá de mami era una mujer culta que se une a un delincuente, y el nombre de mami era Ana Carerina. Y ella dice, con ese nombre no me van a respetar en Curundú. ¿Y por qué le decían la mami? Ella dice que cada vez que tenía una pelea, que tenía 2 o 3 peleas semanales y derrotaba a la agresora, ella decía, yo soy la mami. Y ahí está la connotación. Ahí está la mami, exactamente, así es. Hablando de denotación y de connotación, una anécdota muy interesante. Mis estudiantes estuvieron esta vez trabajando la denotación y la connotación con un texto, pero yo, para proyectar un poco la idea de que se quiten de el concepto aquel de que el texto es el libro nada más. No, un texto puede ser un texto, la música tiene palabras, se hace de palabras, entonces eso es un texto musical. Entonces esta vez fueron a ver esa denotación y connotación y lo vieron desde una perspectiva del reggaetón. Como les encanta tanto, digo, bueno, muy bien, bajen tal música, y bajaron del disco que se llama Los 12 Discípulos, y que Carlos me aclaró bien el asunto. Bajaron uno sobre Tego Calderón y Don Omar. Imagínate, yo poniéndome al tanto y al día de todas estas cosas, naturalmente, y les dije, y bajen tal y escuchen. Han hecho un trabajo muy interesante, definitivamente, de interesante, motivante, y de ahí entonces la música. Después pudimos ver otro tipo, la música de a ver, Carlos, explícale qué música fue la que
evaluaron ustedes así rápidamente en 15, 20 minutos? Bueno, profe, la verdad me encantaría hablar de eso, pero es que tenemos más de 10 preguntas y no quisiera que se nos cortara el Por tiempo. eso es interesante. Yo intervengo en la medida en que tú hagas un impasse, pero si necesitas, sin pena alguna, le dice, profesora, nos permite que tenemos que continuar. Usted sabe que aquí esto es muy abierto y que la profesora puede entender las situaciones. Cuando veo que hay espacios que quedan en blanco, entonces la profesora procura participar para que no quede, me explico, pero dele, continúe, claro que sí. Solo que aclare qué música era la que vimos rápidamente para que la escritora se lleve la idea. Trap. Entonces, sí, pero no, el género musical, música urbana. Estamos en el texto de la música urbana. Textos de música urbana, ¿qué te parece? Y entonces, claro, se habla tanto de esto, digo, bueno, vamos a buscar lo que los muchachos están leyendo, están escuchando, etcétera, etcétera. De acuerdo, gracias, Carlos, continúe. Listo, continuamos con la serie de preguntas. Buenas tardes a todos los invitados. Yo quería preguntarle que si usted considera que el patrón presentado en la novela, que vendría siendo la ayuda a los jóvenes a través de la fundación, es aplicable para la reinserción social de todos los jóvenes a nivel general. Y también quería preguntarles cuál sería su consejo hacia esos jóvenes que se encuentran en peligro. Muchas gracias. Muy buena pregunta también. Mira, en el 2004, cuando yo hice la novela, no proliferaron las fundaciones, pero las mismas circunstancias obligaron a las personas a decir, o los ayudamos o nos matan. Así de fácil. El que no lo hace por amor, que lo haga por protección. La mayoría de estas fundaciones son en base al amor, en base a la ayuda desinteresada. Ya hay muchas. Jesús Luz de Oportunidades, la Generación 2000, está también Creo en Ti. Hay muchísimas fundaciones y han logrado un trabajo. Mira, la única forma en que estos jóvenes se rehabilitan es si vuelven la mirada, te digo, hacia la divinidad. No importa la religión, pero tiene que haber un proceso de conversión. Si no hay un proceso de conversión, estos jóvenes es muy difícil redimirlos. Y ellos tienen que saber que pueden en cualquier momento retomar el buen camino, y la sociedad que esté preparada para darle la mano y sacarlos de la oscuridad hacia la luz. Muy bien. Disculpe, quería hacer un comentario corto acerca de la pregunta que hizo Liz. Yo no sé si ustedes están enterados que en TVN hicieron un programa, ¿verdad?, sobre eso, la ayuda social que usted está mencionando actualmente, donde agarran, esta vez no son jóvenes, son personas mayores, agarran a personas mayores ya con hijos de la calle y los llevan a un centro de rehabilitación. Allá les brindan un trabajo humilde en el campo, sea arreglando máquinas, carros, y le dan la oportunidad de conseguir un trabajo más grande después que se rehabilitan. Y eso yo creo que también, además de los jóvenes, que los jóvenes son los que debemos tener más en consideración, ya que son nuestro futuro. Somos el futuro, incluyéndome porque soy joven todavía. Las personas adultas ya están dando el ejemplo, tratando de cambiar. Se sabe que es muy duro cambiar, más para esas personas que han estado mucho tiempo en ese mundo, pero esos ejemplos que dan en la tele dan la esperanza a personas que por lo menos lo ven y dicen, si él puede, yo puedo. Y eso es lo que quería comentar. Totalmente de acuerdo, y se puede hacer a cualquier edad. Es más, en Los Ángeles del Olvido, yo en todas mis novelas creo un proyecto para ver si a alguien se le ocurre llevarlo a cabo. Regreso. Mucha gente del campo se vinieron para la ciudad, son ancianos y lo ponen frente a un televisor que les habla pero que no los escucha. Entonces esa gente podría hacerse un programa para que regresen a su lugar de origen y darles diferentes oficios, porque no solo hay que acordarse, muchos ancianos también están abandonados. Entonces tenemos que recuperar eso.
es importante. Buenos días a todos los presentes y a la profesora Norma Olmos y por supuesto a la gran escritora Rosmarie Tapia. Quería darle las felicitaciones por sus 20 años de ser escritora. Y mi pregunta hacia usted es sobre algo que dijo en la Feria del Libro, en la charla que usted dio, que usted mencionó sobre la literatura instrumental y que esta comprendía 2 ámbitos. Y mi pregunta acerca de eso es que yo quisiera que usted me hablara un poco más sobre esto. ¿Qué más me podría decir sobre esta literatura? Mira, la literatura instrumental, tú vas a desarrollar un tema, tú tienes que tener conocimiento amplio de la cultura que envuelve ese tema y el registro que te habló la profesora. Tú no puedes poner a Tuti a hablar como un profesor universitario. Tú tienes que buscar el registro adecuado. Por eso es que hay que tener el dominio del lenguaje instrumental y el conocimiento amplio de la cultura. Yo hice una investigación y yo me entrevisté con muchos jóvenes que me enseñaron muchas de estas palabras. Y entonces, al principio yo lo tomé como en broma. Yo hubo un momento que tuve que hacer un esfuerzo porque ya yo estaba usando expresiones como ellos. Eso es para que sea serio, eso es para que respete. Y digo, ¿cómo yo voy a hablar como Tuti? Entonces fue tan intenso el entrenamiento con esos jóvenes durante todo ese tiempo, pero era indispensable que yo conociera la forma de expresión y la cultura de ellos. Muchas gracias. Buenos días, escritora. Mi pregunta va acerca de algo que usted mencionó en su entrevista, de que usted tiene una disciplina a la hora de escribir, cosa que me llamó mucho la atención, y también me impresiona el poco tiempo que le toma escribir un libro en comparación con otros autores que se toman incluso hasta años en publicar uno. Entonces me surgió la curiosidad de saber si alguna vez usted ha pasado por lo que se conoce como bloqueo de escritor, que es la condición en que un escritor, aunque tenga sus ideas ordenadas y todo fijo, no puede proceder a iniciar o a continuar con un libro. Sí, es muy importante todos los conceptos emitidos. Primero, mi disciplina es espartana. Yo escribo todos los días menos el domingo y en un horario determinado. Segundo, que cuando yo voy a desarrollar un tema, yo hago investigación y hago lecturas. Yo me acuerdo para Mujeres en Fuga, yo leí cerca de 30 ensayos. Yo soy muy rápida leyendo sin apurarme, porque yo estoy entrenada como lectora experta. Un libro como el mío, que tiene 130, 140 páginas, yo me lo leo en 1 hora y media, con comprensión absoluta. Entonces, yo leo mucho, hago entrevistas, y no hay forma que se presente el bloqueo. Hay escritores que, como tú dices, se demoran años, pero te voy a decir, en enero escribieron media hora, en febrero los carnavales, en marzo hace calor, en abril la Semana Santa, en mayo está lloviendo, en junio San Juan, en julio Santa Librada, y así se van y escriben 2 veces al año. Entonces, ¿qué producción pueden tener? Entonces atacan a aquel que tiene una disciplina y un método bien riguroso de ponerse a escribir. Eso es todo. ¿Qué le recomendaría usted a escritores que no es que sea por falta de dedicación, sino que realmente están pasando como por una situación en que no pueden avanzar en su escrito? Yo te voy a decir, es como un pozo. Si el pozo tiene bastante agua, tú vas a poder seguir sacando agua. Si el pozo se te seca por falta de lectura,
por falta de entrevistas, de conocer. Primero tienes que tener claro el tema. Una vez un escritor dijo, ¿de qué vas a escribirse? De lo que sea. Tú tienes que tener claro el tema. Si vas a escribir de lo que sea, nada que ver. Entonces, y si aún así persiste el bloqueo, mi recomendación es la meditación. Yo los títulos míos, miren que mis títulos son impactantes, yo los pido en meditación. Yo dije, pienso en todo el tema, pongo mi pensamiento, cero pensamiento, mi mente en blanco, digo que llegue como en letras de neón, inmediatamente me llega el título. Muchas gracias. Definitivamente, permítanme un minutito. A veces ese bloqueo, María Mendoza, ocurre porque o la persona que escribe le hace falta un poquito más de conocimiento previo, de acervo cultural que se va haciendo sobre la marcha de tu vida, las lecturas, las experiencias a las que te expones, etcétera, etcétera, las anécdotas que has conocido en tu vida, ya sea personal, etcétera, etcétera. Eso todo está enmarcado en lo que se denomina acervo cultural. Y hay personas que simplemente carecen de ello. ¿Por qué? Porque no se dedican más que a cosas muy, muy futiles, muy simples. El Panamá y en América todavía persiste la idea de esas telenovelas y ese tipo de cosas que realmente no, que al contrario, en vez de mejorar y de educar, lo que hacen es lograr que la persona, la mamá, la tía, se dedique nada más a esto y no a abrir un libro, no a conversar realmente un tema que de verdad pueda instruir, pueda dejar huella en el resto de la familia. De manera que por eso uno tiene que ir haciendo ajustes sobre la marcha de su vida. Si se da en casa, pues muy bien, deje que la tía, que la abuelita ya vivieron, que vean eso, pero usted no se dedique a continuar, porque la idea suya es superarse. Y vuelvo y digo, el médico que solo sabe de medicina, ni de eso sabe. Ustedes tienen que tener inquietudes. Ese médico Letamendi del siglo XIX, ¿ah? Aquí yace un humanista, médico y humanista que cultivó todos los saberes. La antropología está esperándolos, la pintura los está esperando. Ahora mismo no hay límites. Podemos ver la última presentación que se hace en Madrid, por ejemplo, en términos de pintura, etcétera, etcétera. Te explican todo. O sea, la tecnología les ha abierto a ustedes el compás, pero a veces no usan como debe ser la tecnología. Entonces, de hecho, se trata, ya lo apuntó la escritora, no tiene bloqueo porque ella tiene muchas cosas en su haber, en su acervo cultural que contar. Entonces, viene una inquietud, ahí hay una anécdota que puede complementar lo que ella está describiendo, etcétera, etcétera. Pues que aprovecho para acotar estas cosas para que les quede más claro el concepto, claro que sí. Definitivamente, Rosemary, yo quiero hacer una sugerencia, que dejen de compartir pantalla, porque así yo veo a la persona que me está preguntando. Ya. Bueno, Carlitos, ¿escuchó a la escritora? Yo quiero verlos. Sí, la cercanía es muy importante, definitivamente. Exactamente, ahora sí. Bueno, muy bien. Buenos días. A ver, ¿a quién escuchamos? José Vergara. Buenos días. Yo quisiera preguntarle cuál de sus libros, cuál de los finales le ha gustado más. Tengo entendido que un final puede levantar el espíritu de una persona y que dependiendo de ese final, un escritor puede conseguir que quien lee sus libros quiera profundizar más en las demás obras. Y también quería preguntarle si ha pensado en cambiar algún final de sus libros y por qué. Mira, te lo voy a resumir de esta manera. Mi novela preferida es Vida de Compromiso, la vida de mi madre. Pero el final que más me impactó a mí fue el de La raíz de la hoguera. Y yo lo cambio en El crepitar de la hoguera. Isabel muere. Y entonces cuando yo voy a hacer El crepitar de la hoguera, yo dije no. Entonces yo pongo en El crepitar de la hoguera que han engañado a Isabel, haciéndola ver
que ella, o sea, Paola, de que Isabel está muerta para que ella regrese a Italia, porque ella heredó las facultades de su descendiente, que era alquimista. Entonces yo cambié ese final. El escritor puede hacer todo lo que la lógica le permita. Entonces la raíz de la hoguera lo cambio en el crepitar de la hoguera. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, primero que todo, quiero darle gracias a todos y a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Y mi pregunta hacia usted, Rosemary, es cómo logra esa conexión emocional e intelectual entre una obra literaria y un mercado de lectores tan variado como el de hoy en día. Y además de eso, al mismo tiempo lograr un balance entre un mercado de lector tradicional, que son los que están acostumbrados a los libros, y además de eso, el balance entre una creciente de lectores digitales. Gracias. Mira, ¿eso cómo surge? Antes de escribir Roberto por el buen camino, yo estaba en Etcétera y veo a un chico leyendo los comienzos de la novela que una de las chicas nos mencionó y decía, bueno, ya yo estaba acabando Roberto y yo cambio el final, el principio. Digo, yo de ahora en adelante voy a atrapar al lector desde el primer párrafo. A mí no se me olvidó la cara del chico. 2 meses después sale la novela y yo lo veo, digo, mira, a ti te gusta leer los principios. Mira este que comienza, quieto man, si respiras te mueres, con una 9 milímetros en la cabeza. El chico dice, esta es mi novela. Entonces yo supe a partir de Roberto por el buen camino que el lector no te da concesiones, o lo atrapas y lo mantienes bien sujeto al libro, o deja el libro. Y entonces tienes que poner al escritor en la escena narrada. Si el escritor se pone, te aseguro que ustedes se van a sentir que ustedes van en el carro con Roberto, que los han secuestrado, porque ustedes viven la novela, así como la vivió el escritor al escribirla. Muchas gracias, un placer. Como no, encantada. Buenos días, respetada escritora, decano, profesora Norma Olmos. Mi nombre es Yalina Rodríguez y tengo 2 interrogantes y pues agradezco mucho la oportunidad para realizarlas. Al participar de la conferencia del libro virtual me surgió mucho interés por Roberto por el buen camino 1 e inmediatamente busqué acerca de este maravilloso libro. Y es increíble cómo surgió de aquel evento entre el taxista y ese adolescente rebelde y cómo usted cambió esa posible tragedia en una lección. Es por eso que la primera pregunta es, ¿por qué usted escogió el nombre de Roberto? Mira, yo quería, cuando Tuti escoge su nombre, yo quería resaltar a un héroe del barrio. ¿Y quién mejor que Roberto Mano de Piedra Durán? Acuérdense que en la novela él dijo que llamarse Roberto era como tener un apellido Mano de Piedra. Entonces, por eso yo le puse Roberto. La otra pregunta es, ¿cómo se ha sentido usted con la acogida que han tenido sus lectores con Roberto por el buen camino 2, siendo en tiempos de pandemia y realizado virtualmente? Y además, ¿a cuál personaje del libro le hubiese gustado conocer y por qué? Mira, virtualmente se está vendiendo, porque ahora puedes comprar el libro con un clic en www.granmorrison.com. También en Vía España están vendiendo el libro desde hace una semana. Además, yo saqué el libro 12 días antes de la pandemia y se vendieron más de 1.500. Pero ellos hicieron 6.000. Entonces, esa es, y para mí el personaje más importante es Mami. Mami, esa mujer de la calle vestida de harapos, vulgar, peleadora callejera, se convierte en una dama capaz. Miren cómo Miguel decía que él admiraba a Mami. Una mujer llena de virtudes. Entonces, ¿eso qué indica?
que podemos cambiar y ser merecedores de la admiración de las personas de nuestro entorno. Entonces yo escogería mami. Muy bien. Bueno, sigo yo de nuevo. He participado bastante porque, bueno, soy muy hablador. Entonces yo quería preguntarle acerca sobre su premio más importante. Yo sé que usted es una escritora muy famosa, muy reconocida y muy buena, no está de más decirlo. Entonces, como se le reconoce la gran labor que usted tiene y ha recibido múltiples premios. Yo quisiera saber cuál de esos para usted es el más importante. El más importante para mí de todos los premios es el cariño de mis lectores. No aspiro a nada más. Una vez me dijeron que si yo aspiraba al Nobel, en ningún momento. Yo estoy fascinada cuando yo llego a la feria, llego a un conversatorio, el amor de los lectores. Entonces, ese para mí es el premio, ese es el galardón de oro para mí. Bueno, y como segunda pregunta quería hacerle, ya me la contestó, pero igual se la digo por si tiene algo más que decir, que es, ¿usted qué piensa sobre los jóvenes y la lectura? ¿Cómo compaginan? Entonces también quisiera decirle, ya comentando lo anteriormente dicho, que yo me empapé en la lectura gracias a una profesora, que como usted dijo, ella me empapó a mí en la lectura con un libro que no tenía nada de palabras complicadas, con un libro panameño. Entonces, al yo leer ese lenguaje, esa jerga que tienen los panameños, tan sofisticada y a la vez tan distinta de todas las demás naciones, me conquistó el libro. Y yo empecé a leer más y más y más, y así fue que me empecé a gustar por los libros. Entonces yo también, en parte, soy de esos lectores que con lo que usted dijo se empapó con los libros. En no buscar un libro que diga palabras exóticas que tengas que buscar en un diccionario de 4.000 páginas, porque ni uno está, sino en un libro que sea compatible contigo, y eso es lo que te atrae. Entonces, mi segunda pregunta ahí usted la contestó, pero si quiere decir algo más, no sé. Mira, el problema de muchos que a la hora de leer se aburren. Entonces tú tienes que eliminar que el tema sea lo suficientemente interesante para atraer al lector y que el lector sienta empatía con los personajes. Eso es lo más importante. Y yo tengo una anécdota de los niños de la escuela Hipólito Pérez Tello. Una niña de 10 años compra y era lo que nadie creía. Y el gerente de venta le dice, tú no vas a entender ese libro. No, diagnóstico NPI. Y decía, ¿por qué si ya yo leí y era lo que nadie creía? Este es el único que me falta. Yo soy lectora y yo entiendo todo lo que leo. El señor quedó impresionado. ¿Cómo es posible? Porque yo ahora he llevado desde hace 5 años la lectura desde la escuela primaria. Eso es importante. Si el niño en escuela primaria lee, en escuela secundaria no le va a costar ningún trabajo y mucho menos en la universidad. Y esa profesora que te animó a la lectura, el profesor Roberto Carrizo, mi profesor de español, gracias a él yo soy escritora. Y mira, siempre se lo voy a reconocer porque me hizo amar la literatura. Muchas gracias, escritora. Cuando terminen las preguntas me avisan porque yo quiero hacer una brevísima reseña de agradecimiento. Carlitos. Sí, buenas, profe. No, aún faltan unas 3 preguntas. Bueno, vamos a ellas. Buenos días, escritora Rosemary Tapia, profesora y decano. Mi nombre es María Alejandra Córdoba. Escritora, es un gusto para mí dirigirme hacia usted esta mañana. Me gusta y es notorio que su labor como escritora busca crear un camino significativo y positivo en la vida de las personas, crear un cambio. Por esto va mi pregunta, ¿cuál es el testimonio más inspirador que ha escuchado de un joven que decidió cambiar gracias al libro Roberto Polo? Mira, había un joven que me dijo a mí, yo hice todo lo que hizo Tuti, todo.
inclusive cometió un homicidio. Pero dice que cuando él apretó el gatillo, él estaba enfriando al man porque se le resistió al robo. Pero cuando él leyó el libro, él comprendió el daño que él ocasionó. Y a partir de ahí, él hizo como una catarsis y decidió cambiar. Muchas gracias por su respuesta, escritora. Mi segunda pregunta es si tiene usted una línea que separa sus vivencias personales de los hechos ocurridos en sus libros, o es su vida una parte muy grande de ellos. Mira, en todo escritor, en la obra de un escritor, va inserta en su vida. Miren, yo tengo 2 obras que les voy a recomendar a ustedes como en la Facultad de Medicina. Y era lo que nadie creía y Diagnóstico NPI. Desde niña yo tuve una salud muy frágil y tuve durante 50 años buscando un diagnóstico y nadie sabía lo que era. Por eso es que la segunda parte se llama Diagnóstico NPI. Diagnóstico ni P idea. Porque eso fue lo que me dio un médico. Yo creía que era un diagnóstico y me dijeron, eso no es diagnóstico, él no sabe lo que tú tienes. Pero gracias a la literatura, el internista que me trata le presta mi novela a un médico y el médico dice, yo sé lo que tiene. Cuando yo llego donde él, en 2 consultas tuvo el diagnóstico. Yo tengo lupus. Pero él, lo que es la diferencia de saber un diagnóstico, él me ha estabilizado. Y si ustedes me ven, yo me he encontrado con gente que me vieron hace 20 años y me dice, ¿cómo es posible que te veas mejor ahora? Yo estaba enferma, ahora estoy controlada. Voy a tener esa enfermedad de por vida, pero una cosa es la enfermedad en crisis y otra es la enfermedad bajo control. Entonces, por eso es que yo en largo tiempo no voy a tener que salir, porque tengo 6 factores con la edad de riesgo para el contagio del COVID. Pero a la distancia de un clic yo los voy a querer igual. Gracias. Interesante. Muchas gracias, escritora. Aquí va otra de mis preguntas. En la charla se mencionó que usted fue criada en una familia bastante positiva. ¿Considera que este apoyo y el hecho de que su madre era profesora, cree que influenció esto su camino como escritora? Total y absolutamente. Mi mamá tenía una fe tan grande que cuando pasaba algo malo, ella decía, citaba a San Pablo, todo pasa para bien y gloria del Señor. Detrás de este evento está la compensación y alabarás a tu Dios. Cuando ella te pasaba algo malo y ella te decía así, nadie podía contradecirla y efectivamente, días después, confirmábamos que eso que había pasado era para bien. Muy bien. Muchas gracias, escritora. Aquí ya va mi cuarta y última pregunta. ¿Cuál considera usted que sería la mejor manera de evaluar en un ámbito escolar una de sus novelas o una novela en general? ¿Cómo lo hace la profesora Norma? La profesora Norma evalúa desde el mensaje, el registro idiomático, después de un análisis que ella hace con sus estudiantes. A nadie le queda la menor duda sobre la novela. Hay que hacerla así, no hay que leer por leer. Hay pistas, hay mensajes, hay códigos dentro de una obra. Y ustedes no se pueden ir a la superficie, entren en la profundidad del texto. Así es, la semántica del texto, el significado. Muy bien, muy bien. Buenas, soy María Bambú y pues tengo 3 preguntas para usted, escritora. La primera, porque yo me leí Roberto por el buen camino y la verdad es que me encantó el final, o sea, el final está hermoso. Pero en su opinión, porque en la feria usted habló que muchas personas le decían que hiciese una segunda parte de Roberto por el buen camino. Pero quiero saber si en su opinión usted pensaba que de verdad Roberto por el buen camino iba a tener o tendría que tener una segunda parte. Mira, al principio no, pero cuando yo vi la insistencia de los jóvenes y la doctora Sara Escobar me dice que en su tesis doctoral los mismos que revisaron la tesis, esta historia hay que continuarla.
Y entonces yo quise que en la segunda historia se viera la huella de Tuti, de Roberto, de conversión y de cambio que dejó en toda su familia. Entonces la gente dice, ¿por qué mató a Tuti? Yo le dije, no lo maté yo, lo mató la pandilla. Pero el mensaje en la muerte de Tuti es: el crimen no paga. Y la muerte de Tuti fue redentora, porque cuando él estaba muriendo le dice a Luis Carlos, sigue con la fundación, no te olvides de los muchachos. Entonces él muriendo piensa en sus amigos. Entonces el mensaje de él queda para siempre en la Fundación Roberto por el Buen Camino. Miren, aquí yo la tengo a mí como fondo del Zoom, yo la tengo, y esa fue creación en el texto de Agnes Rodríguez, pero la creación en gráfico fue de mi sobrino Kevin Reimer, que le tengo que dar el crédito porque si yo me muevo, miren, yo me voy a mover un poco para que ustedes vean la fundación. No tengo que moverme hacia acá. De todos modos, no sé hacia dónde moverme. Ahí ustedes ven la fundación. ¿La ven? Sí. Entonces él hizo una fundación. Es más, mi editor dice, la fundación está en la Ciudad del Saber. Digo, caíste, está en ficción, pero es inspiradora para muchas fundaciones. Ustedes saben que la fundación, como yo dije en la presentación, la iba a hacer mi amiga, la comisionada Celi, pero ella murió en el accidente del helicóptero. Yo le iba a permitir ponerle hasta Roberto por el Buen Camino. Pero bueno, quedó ahí en el corazón de todas las personas que quieren ayudar a estos chicos en riesgo social, incluso a los delincuentes, a rehabilitarse. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta es en base a los libros en general. Cuando usted, porque usted se inspira como en un tema específico, quería saber cómo a partir de ese tema usted se inspira en lo que es la historia. O sea, ¿cómo la construye a partir de ese tema? Para mí es un detonante. Te voy a decir, Roberto fue cuando yo vi al delincuente discutiendo con el taxista. En Un grito desde el silencio, cuando le pegaban al niño más débil. Entonces, a partir de allí, yo lo que hago es un estudio. Personajes, entrevista, lectura. Entonces, una serie de configuraciones, porque todas mis novelas tienen una estructura literaria. No es que voy a escribir lo que me viene a la cabeza. Entonces, eso es importante. Aparte de ahí comienza el proceso de escribir todos los días. Increíble. Y bueno, mi última pregunta es, aparte, es el tema de los personajes. He visto que muchos autores como que crean los personajes antes de la historia o después de la historia incluso, pero yo quiero saber, ¿usted los crea antes, durante o después de la historia? Yo creo los personajes antes de la historia. O sea, tengo el tema y comienzo a crear los personajes. Para mí, uno de los personajes más atractivos, y es malvado, es el de Agenda para el Desastre. Rufino de León Bustamante, alias El Cuervo. Y redimir a un político que fue en el Retorno de los Bárbaros, fue el ejercicio más difícil que yo he tenido en mi literatura. Es una trilogía que comienza con No hay trato, Agenda para el Desastre y culmina en el Retorno de los Bárbaros. Rufino de León Bustamante. Increíble, gracias. Bueno. Bueno, ya como última pregunta, yo quisiera saber si usted, luego de Roberto por el Buen Camino, que si luego de escribir el libro pensó que todos iban a salir de esta mala vida, y cómo se sintió cuando se enteró que uno de ellos aún permaneció en pandilla y preso. Bueno, yo te voy a decir, con que si hubiera salvado uno solo, valía la pena mi esfuerzo, porque esa persona que se salvó dejó de matar. Esa persona que se salvó dejó toda esa familia de sufrir. Así que imagínate, nunca se van a salvar todos. Son muchos los llamados, pocos los escogidos.
Pero si tú te das cuenta que de 17, 16 se salvaron, yo me siento feliz por eso, porque son personas que dejaron de sufrir, dejaron de estar al filo de la navaja. Entonces eso me llena a mí de una gran satisfacción. Gracias. Ya terminó la sección de preguntas, no sé si tendrá algún comentario. Yo quiero dar un agradecimiento a la doctora Norma Olmos, al decano de medicina Enrique Mendoza, a todos ustedes, mis bellos estudiantes de la Facultad de Medicina, porque este acto es uno de los homenajes más bellos en mi carrera. Es un homenaje a mi compromiso, a mi pasión. Con muchas de mis obras he procurado ayudar a los jóvenes de distintas maneras. Ustedes retribuyen con este acto a todos los momentos de soledad donde yo escribo. No crean que la labor del escritor es puro glamour, es horas de soledad. Y por eso quiero darles las gracias, porque ustedes me han demostrado que estamos a tiempo en nuestra sociedad de lograr que llegue a brillar con ese esplendor la justicia, la solidaridad y la generosidad sobre cualquier factor nocivo y poco edificante. Ustedes han sido hoy una inmensa alegría para mí y yo quiero por eso darle las gracias. Quería ver las caras porque quiero que sepas que a mí los doctores que dieron con el diagnóstico me reconciliaron con el gremio médico. Porque si ustedes leen, y era lo que nadie creía, el diagnóstico NPI, se dan cuenta de los desastres que yo tuve que enfrentar. Gracias a Dios sobreviví. Y gracias a Dios me encontré con médicos comprometidos, el reumatólogo, el internista que me atendía, el doctor Zúñiga, el doctor Néstor Rodríguez, el doctor Antonio Cachafego, el doctor Nelson Novarro, el cardiólogo Garrido, muchos que borraron esa parte negativa que ha sido. Y yo quiero encontrarme con ustedes, porque mañana pasado yo llego a una urgencia y yo les voy a decir, yo estuve en un conversatorio y tú te comprometiste conmigo a tratar a los pacientes con amor. Muchas veces no podemos curar, pero siempre podemos cuidar y demostrarle al paciente que es importante para nosotros. Muy bien. Gracias. Bueno, María Bambú nos va a redactar 2 agradecimientos por parte del grupo. Bueno, en nombre de mis compañeros del grupo, agradecemos de manera especial a la escritora Rosemary Tapia por habernos conseguido buena parte de la presentación y hablar un poco pues sobre su último libro que habló en la reciente feria virtual que se dio hace poco. También por haber dado de su tiempo y estar aquí con nosotros. Es un enorme para todos nosotros tener la oportunidad de que usted esté aquí para compartir con nosotros. Usted que inspira a miles de jóvenes durante todo el país con sus obras llenas de mensajes importantes, con enseñanzas de superación, perdón y amor. Y fe que nos dan esa esperanza a seguir adelante y ayudar a quienes lo necesitan. Por su arduo trabajo como escritora ha cambiado vidas y eso demuestra el gran impacto que puede tener un libro en la vida de una persona. Sus libros han quedado en la historia de miles de jóvenes y perdurarán por muchas generaciones más. También, pues quería agradecer la presencia del decano, el doctor Enrique Mendoza, que nos ha acompañado a lo largo de esta presentación. Es un privilegio contar con su presencia y con también la presencia de la laureada escritora Rosemary Tapia. Igual un agradecimiento a todos mis invitados y compañeros que con mucho entusiasmo hemos estado aquí escuchándola y más que nada un especial agradecimiento a la profesora Olmos por hacer posible esta actividad que nos permite un crecimiento y experiencia. Muchas gracias. Miren, yo quiero felicitarlos, se expresan divinamente. Eso significa que tienen una excelente profesora y que son lectores. Gracias, Rosemary. Gracias, realmente ha sido un privilegio esta mañana
pues la facultad se ha vestido de gala porque realmente ha sido eso, la presencia tuya, la presencia del señor decano y el entusiasmo maravilloso de mis alumnos. Yo siempre digo que le doy gracias al Señor porque yo tengo los mejores estudiantes, siempre, por una razón u otra, llegan a mí y definitivamente les digo. Permítame, profesora, decir algunas palabras, si es posible. Por supuesto, señor decano, tiene usted todo el tiempo. Sí, yo quisiera expresar 3 agradecimientos. En primer lugar, a la escritora Rosemary Tapia por su nobleza y por su generosidad de compartir con nuestros estudiantes estos momentos, por explicarles los detalles profundos de su obra, cómo se inspira, cómo escoge los temas, la dinámica de la narración y los mensajes profundos. En verdad, a lo largo de esta hora he podido observar que más allá de escribir una obra, es transmitir una filosofía sobre la vida, es transmitir valores humanos, muy particularmente a un grupo de la población a riesgo, vulnerable, que no tiene esas oportunidades que probablemente otros hemos tenido y que no han podido superar esas dificultades. Y ciertamente su obra, las palabras escritas, los valores expresados, la filosofía, la inspiración, en verdad, para ellos ha representado una luz al final del túnel existencial que los ha inspirado probablemente a escoger y explorar otros caminos. Mi agradecimiento para usted, en primer lugar, porque aún en estos tiempos de pandemia y de enseñanza virtual, esto demuestra que podemos tener una comunicación real y efectiva a través de la tecnología. Y yo diría una comunicación también profundamente humana. Mi segundo agradecimiento es a la profesora Norma Olmos, porque está inspirando a nuestros estudiantes, porque está enseñando español más allá de desarrollar un programa de estudio, es en verdad enseñar el valor, los valores profundos de español. Y cómo a través del español se puede llegar hasta lo que he expresado, es una filosofía sobre la vida e incluso sobre la medicina, porque aquí nuestros estudiantes hoy han podido aprender sobre la complejidad de la medicina, tantos años para hacer un diagnóstico, pero es un diagnóstico que no es fácil, es una enfermedad autoinmune que puede tener manifestaciones proteiformes, es decir, puede tener manifestaciones que a un médico le dirían, probablemente es el estado emocional de la paciente o alguna otra explicación superficial. Y entonces ustedes ven lo que nosotros les decimos en el curso Introducción a las Ciencias de la Salud. Siempre hay que preguntarse qué tiene la paciente, por qué tiene esto la paciente, para poder ir a dar tratamiento. Uno no da tratamiento de síntomas, uno se pregunta qué tiene, por qué le está pasando esto y trata de encontrar la causa. Y fíjense que de los médicos que la escritora Rosemary Tapia ha mencionado, todos con excepción
del cardiólogo, el doctor Garrido, son egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. El doctor Garrido es egresado, creo, de la Universidad de México. Así que mi agradecimiento profundo. La profesora Norma Olmos, esta es su dinámica. En verdad, este es su estilo docente. Esta es su tradición. Ella me ha invitado otros años, otros semestres, y yo siempre he procurado asistir. Y la tercera felicitación es a los estudiantes, que en verdad nosotros a cada actividad académica quedamos diciendo tenemos excelentes estudiantes. En el primer semestre, y recientemente vino la doctora Marta Illueca, quien es una egresada de la facultad, pediatra gastroenteróloga, pero ahora tiene una maestría y estudios de doctorado en divinidad, y les habló a los estudiantes del primer semestre sobre medicina y religión, y medicina y divinidad desde el primer semestre. Y me dijo la doctora Marta Illueca que quedó impresionada por la profundidad de las preguntas. Yo los felicito porque también he quedado impresionado por la profundidad de las preguntas y de las observaciones que le han hecho a la escritora Rosmarie Tapia. Yo recuerdo cuando yo estaba en primaria, pero le diré a uno de los estudiantes que decía no leemos o leemos poco. Bueno, todo depende del medio ambiente cultural y social. En la década de los 50 y de los 60, en que yo hice mis estudios de primaria, y 60 mis estudios de secundaria, había un ambiente social, cultural, intelectual, académico, que promovía la lectura. Yo todavía recuerdo de mis clases de primaria en la escuela Justo Arosemena, el libro Corazón de Edmundo D'Amici. Todavía lo recuerdo perfectamente bien de la escuela primaria. Y la escena donde el niño genovés pedía ayuda a los marinos y recolectaban el dinero. Pero en un momento dado comenzaron a hablar mal de Génova y el niño le devuelve el dinero y les dice: yo no acepto dinero de quienes ofenden mi patria. El libro Corazón de Edmundo D'Amici. Jamás se me ha olvidado esa expresión del niño diciendo: yo no acepto dinero de quienes ofenden mi patria. Después, en el Instituto Nacional, tuve grandes maestros como Pablo Pinilla Chiari. Y una vez, mi profesor de español, Pablo Pinilla Chiari, para unas vacaciones me llamó a su casa y me regaló todos los libros que él ya no quería conservar. Y así yo conocí los libros o las obras de los autores rusos, la madre de Máximo Gorki, todavía recuerdo obras de Chekhov y leí obras de autores escandinavos. Así que, en verdad, y también recuerdo del Instituto Nacional la enciclopedia El Tesoro de la Juventud, y era ese libro que leíamos en el Instituto Nacional, la enciclopedia El Tesoro de la Juventud, con sus fábulas, sus relatos. En verdad, eso lo va haciendo a uno, formando su estructura filosófica de valores culturales. Y en medicina nosotros tratamos seres humanos, y los seres humanos son más allá de células, de moléculas, de tejidos, de sistemas de órganos. Son sentimientos, son valores, son miedos, son ansiedades. Es ese conjunto, ciertamente en una interrelación con un medio ambiente. Y en la discusión se mencionó la palabra resiliencia.
resistencia que en estos momentos tiene tanto significado, porque hemos estado sometidos a un estrés psicosocial único en nuestra historia. Así que yo les agradezco a la escritora Rosemary Tapia, a la profesora Olmos y a ustedes, estudiantes del 1-6, por haberme regalado esta mañana de refrescamiento espiritual y anímico, una mañana soleada, donde a través de esta clase he tenido un poco de sol también para irradiar mi alma en esta época tan sacudida por tantos problemas. Así que mi agradecimiento profundo. Escritora Rosemary Tapia, profesora Norma Olmos y estudiantes. Una pregunta casi personal. Escritora Tapia, yo me preguntaba en un momento dado, ¿será familia de los profesores Tapia del Instituto Nacional? Muy grandes profesores, tanto el profesor Tapia como la profesora Tapia. Así que me preguntaba. Todos los Tapia somos una gran familia. Yo soy hermana también de Juan Carlos Tapia, de Raúl, Isol, de Maricela, pero todos los Tapia somos una gran familia que viene de Agua Dulce. Gracias, muchas gracias. Yo tengo que darle las gracias por ese espaldarazo que ha dado hace un momento con esas palabras extraordinarias, llenas de gran significado, el decano de nuestra facultad. Realmente yo pertenezco a esta facultad desde el año 79 que inicié mis cursos. Y escuchando al doctor Mendoza hoy día, hay un denominador común. Yo heredé también de don Pablo Pinilla, mi maestro querido, varios de sus libros de latín y de gramática. Y el orgullo que tenemos, me imagino, y digo tenemos porque él lo debe tener, es que cuando un personaje como don Pablo Pinilla, un maestro en toda la extensión de la palabra, con una sencillez extraordinaria, porque las personas grandes suelen ser muy sencillas, me dijo: Norma, quédese con estos libros. Yo tengo de su puño y letra el libro de literatura grecolatina que él manejó y dictó un tiempo dedicado, el de gramática, el de latín, de manera que ya tenemos allí, señor decano, un denominador común, porque me siento muy orgullosa. De hecho, mis alumnos en los ensayos, que son 16 que están leyendo para este mes, 16 ensayos, ellos saben que uno de esos viene avalado por don Pablo Pinilla Chiari. ¿Por qué no buena noche? ¿Por qué no buen día? Sino buenos días y buenas noches. Mis alumnos pueden dar validez de lo que acabo de señalar, porque ellos recibieron al inicio de las clases 16 ensayitos que tienen que leer, tienen que interpretar, decodificar y decir con sus palabras lo que significa cada uno de ellos. La docencia es lo nuestro. Amamos lo que hacemos. Por lo tanto, lo que nos hace falta es tiempo, señor decano. Yo lamento, del 79 a esta fecha, pasaba yo y decían algunos, si no aceptas a la profesora Olmos, son 3 semestres que te dicta. Nunca me quedé sin un curso en medicina. Hasta me llegaron a preguntar: doctora, ¿y cuándo usted va a ser la decana? Yo votaría por usted. Digo, mire, señor, sí, yo lo que vengo es que la vemos a usted de lunes a viernes aquí. Digo, es que esta es mi casa. Por una razón u otra, el decano de entonces dice: Norma, yo te voy a mandar a medicina y te voy a dejar allí, por la razón que me prefiero obviarla, necesito mandarte a ti. Y desde entonces mis horarios llegan con nombre. Allá eso no se discute. De manera pues que por eso me siento tan comprometida. En medicina hemos hecho maravillas. Hubo una época de oro en que los escritores de moda
estaban siempre allí. Rosemary Tapia no es la primera vez que llega a la Facultad de Medicina, invitada para los conversatorios. El decano me facilitaba, recuerdo perfectamente, señor decano, que usted decía, a la profesora Norma le facilitan el salón de estudio, el salón de profesores para que ella traiga allí pasaron los mejores y connotados escritores panameños. Fue una época hermosa, hermosa. Y ya me he encontrado, naturalmente, la doctora que habló sobre la divinidad y la medicina, fue alumna mía. Nos hemos visto inclusive en Nueva York, en momentos en que estuve yo, contactamos, porque fue una alumna muy querida. De alumna pasamos a ser amigas. Entonces, pues así, otra vez me tocó ir así también a X oficina, y ahí me encontré con el doctor Cuquier. Digo, ¿quién iba a pensar, hijo mío, que ibas a ser tú el de la colonoscopía mía? Y así sucesivamente. Y no solamente eso, sino que después, cuando salí de eso, estaba el doctor Cuquier y el doctor Rodríguez esperando a la profesora Norma. Me hicieron saltar las lágrimas, porque hasta la que me dio la anestesia había sido alumna. Y dice, profesora, es que falta algo, el cafecito que nos acostumbramos a llevarle. O sea, parece mentira, decano. O sea, la facultad para mí es mi casa, porque me pasaba el día entero con ellos. No tenga duda que es su casa, profesora. Muchas gracias. Realmente yo lo siento así. Nos íbamos a hacer labor social a Sorá, allá arriba en las montañas de Sorá, y después la profesora les ofrecía, qué sé yo, un sancochito, cualquier cosa sencillita, pero esas cosas las hacíamos. Y el decano lo entendía, y el rector también lo entendía, y me decía, Norma, lo que pidas. El bus, ahí estaba el bus a las 5:30 de la mañana, Donald ayudándome para todo. O sea, mi vida ha sido la Facultad de Medicina, más que inclusive las humanidades, porque allá dicto mis 2 cursos de especialidad, pero acá siempre los 3, 4 grupos de medicina. Cuando empezábamos en aquel entonces, 18 horas de clase. Desde el año 79 está la profesora allí, y no quiero irme todavía. Tengo 2 años más. No se va. Recuerda, Norma, de cuando nos tocaba la represión, que éramos los únicos en la universidad, y yo corriendo con tacones altísimos y los antimotines detrás de nosotros. Así es. Estaba en la Facultad de Medicina, decano, y salíamos con los muchachos, inclusive los poníamos en nuestros carros asumiendo que podía ocurrir cualquier cosa, pero no podíamos. Esas cosas las hemos vivido la escritora Tapia y yo, de manera pues que es tu casa también, Rosemary, y cada vez que hay alguna reunioncita de esta naturaleza, tú serás invitada, por supuesto, para dar testimonio de esa maravillosa literatura que tiene a los jóvenes de nuestro país y también de afuera, porque sus libros han sido publicados y también traducidos al alemán, etcétera, etcétera, el italiano también, de manera pues que no nada más es a nivel local, también internacional. Lo más importante es que tocan esos valores inmanentes en el hombre, que es una maravilla, y por eso nos emocionan. Bueno, hemos demostrado algo. No hay distanciamiento social, hay distanciamiento físico, porque estamos muy cercanos. Así es. Bueno, yo lamento no poder pues quedarme un poquito más. Me faltan 3 horas de clase ahora con literatura griega y latina, y voy a eso, pero a mis alumnos los felicito porque han sido, ya les digo, el decano con ese espaldarazo que les ha dado a ustedes. Ya tienen que en el futuro hacerse esa foto para tener esa foto que sea histórica, el grupo de ustedes, y que el señor decano, con tantas asignaciones que tiene, haya dedicado 1:30 a escucharlos y a ver su proyecto. Profesora Olmos, tal como expresó la escritora Rosemary Tapia, no hay nada que sustituya esta comunicación y estas actividades con los estudiantes. A eso definitivamente, eso es lo que sé, es ser un docente y un médico humanista, totalmente humanista. Así es. Buenos días, muchachos, buenos días. Doctor, muy agradecida por su tiempo y por esas palabras maravillosas
que de verdad les motivarán a estos muchachos. ¿Se sienten privilegiados? Sí, claro que sí, y deben sentirlo. Además, emociónense y dejen salir esa emoción. Rosemary, muy agradecida, además de mi amiga de siempre, pues Rosemary, donde se le ha, y quería yo de alguna forma que mis muchachos terminaran su trabajo y ganaran los puntos que querían ganar haciendo este trabajo para sacar un poco esa genialidad, esa creatividad que tienen ellos e ir soltándose y ganando seguridad, Diego. Muy bien, muy bien. Están haciéndolo todos muy bien. Carlos, te felicito y a cada uno de ustedes. Voy a pensar que creo que ese puntaje debe sumarse un poquito más, esa apreciación, y creo que lo merecen, porque han hecho un trabajo hermosísimo. Quiero decirles que todo ha sido... Así es. Bueno, yo lamento no poder, pues...